Dios les bendiga, bienvenidos a este momento que Dios nos regala como una nueva oportunidad para meditar, para reflexionar en su palabra. El día de hoy quiero dar lectura al libro del profeta Miqueas, solo una pequeña porción. Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 4. Y dice la palabra de Dios de esta manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. El tiempo en el que Miqueas está profetizando es aproximadamente 700 años antes de que la profecía que está pronunciando en este pasaje tenga su cumplimiento. Eso es uno de los profetas conocidos como los profetas del siglo VIII. Y bueno, Miqueas, que muy probablemente se conoció con el profeta Isaías y seguramente con el profeta Amós, está viviendo una época donde han dejado ya de reinar Jeroboam II y Usías. Jeroboam en Israel, Usías en Judá. Pero menciono esto porque bajo el reinado de estos dos reyes, ambas naciones, o Israel del norte e Israel del sur, tuvieron una época de prosperidad, tuvieron una época de riqueza, de paz, entre comillas paz, porque no había guerra con sus enemigos, aunque había dificultades internas muy seguramente, pero era una época donde debido a la opulencia, debido a lo vasto del dinero que había, la gente comenzó a alejarse de Dios, y al alejarse de Dios comenzó a haber gran desigualdad, comenzó a haber demasiada injusticia social. Los líderes de Israel se corrompieron, los líderes políticos, los líderes espirituales y todo el liderazgo de Israel en términos generales, los jueces y demás personas, todo mundo se corrompió. Ya estamos en un periodo donde Usías y Jeroboam han dejado de reinar, pero sus sucesores no han logrado que el liderazgo de Israel cambie de dirección, que cambie de rumbo. Y Amós profetizó trayendo como insignia de su mensaje la justicia, pero finalmente Israel o Samaria, Israel del norte, no se convierte de su mal camino a pesar de la advertencia de juicio, y Miqueas viene con un mensaje muy semejante, haciendo énfasis en la justicia, haciendo énfasis en la equidad, en la igualdad que no lograron los gobernantes, que no logró el liderazgo de Israel. Y le duele al profeta Miqueas en el corazón ver la corrupción total que hay, ver la degradación. El tener mucho hace que los que tenían mucho se aprovecharan de los que tenían poco, y termina sucediendo lo que hasta hoy sucede: los ricos se vuelven más ricos a costa de oprimir y subyugar a los que menos tenían y dejarlos prácticamente en la nada. No solo el corazón de Miqueas arde por la justicia social en esos términos, sino que también el alejamiento de Dios, es decir, en términos espirituales también hay una desviación terrible de parte del liderazgo en el pueblo de Dios, tanto en Israel como en Judá. Y el mensaje de Miqueas va dirigido a Samaria o a Israel, y va dirigido a Jerusalén o Judá. Y pronuncia el juicio, y pronuncia una profecía de la caída de ambos reinos. Pero después de pronunciar la caída de ambos reinos, entonces viene un tiempo de restauración. Entonces anuncia en el capítulo 5, en el del cual estamos hablando, la venida de alguien que viene a transformar todos los males que había en ese tiempo y en todos los tiempos, por los siglos de los siglos, mientras el mundo dure.
El pasaje que acabamos de leer es una promesa. Y ese es nuestro título o nuestro tema el día de hoy. Una gran promesa. En medio de las advertencias, en medio del pronunciamiento de juicios, Dios también trae esperanza. Dios también usa el corazón tierno, el corazón duro de Miqueas para pronunciar el juicio, pero al mismo tiempo un corazón sensible y tierno para decir, a pesar de la caída, a pesar del juicio, también hay promesas de restauración, promesas de vindicación, promesas llenas de amor, porque hay perdón para aquel que ha fallado, hay perdón para aquel que cayó, hay restauración para aquel que está tirado ahora. Y Miqueas capítulo 5 es la promesa más grande que se halla, porque el perdón anunciado en el capítulo 7 no puede llegar sin el Mesías que lo trae, estando anunciado en el capítulo número 5, especialmente los versículos que acabamos de leer. Así que si tenemos frente a nosotros en estos pasajes, en estos versículos, una gran promesa, entonces quiero hacer 3 consideraciones respecto a esa promesa grande. Si la promesa es grande, se debe a que el que la está haciendo es alguien grande. Y entonces 3 cosas voy a decir respecto a esto. Es una promesa grande nuestro tema, pero la promesa se va a cumplir. Entonces, una promesa grande se cumple a la manera de Dios. Una promesa grande se cumple, número 1, a la manera de Dios. La interpretación, la lectura del pasaje por los judíos de esa época y de años más adelante era una situación diferente. Ellos pensaron que vendría un gobernante que iba a quitar el yugo, porque Asiria era un país dominante o una nación dominante, se convirtió en un imperio, invadía las tierras y las conquistaba y los hacía vasallos o los exterminaba. Y entonces en los versículos que siguen va a decir que Asiria va a ser dominado por un nuevo imperio y este es Babilonia, pero Babilonia también va a caer. El punto es que entonces ellos interpretan o leen la venida del Mesías en términos militares, en términos políticos. Ellos esperan la restauración del reino como lo fue en el tiempo de David, como lo fue en el tiempo de Salomón y a principios del tiempo de Roboam. Pero no han logrado captar que el asunto es espiritual. De hecho, después de la caída de Jerusalén, no vuelve a haber una etapa de monarquía. Y cuando el Mesías viene, ni siquiera hay un rey. Los idumeos son los que están reinando a través de Herodes y su dinastía. El rey que viene a gobernar es un rey espiritual. Y entonces, repito, la gran promesa se cumple a la manera de Dios. ¿De qué manera? Versículo número 2, la primera parte dice así: pero tú, Belén, de Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Una mejor traducción sería pequeña para estar entre los millares de Judá, entre tantas familias, entre tantas comunidades, entre tantos pueblos y aldeas que había en Jerusalén y sus alrededores. En toda la tierra de Judá, que implicaba la tribu de Judá y Benjamín, hay una aldea pequeña y esta aldea se llama Belén. Belén Efrata, como dice aquí. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que la promesa se cumpla a la manera de Dios? La elección. Ese término elección es lo que hace que la promesa se cumpla. Pero no se cumple a la manera en que los seres humanos la esperan. Se cumple de la manera en que Dios hace las cosas. Y Dios hace las cosas de tal manera que al hombre en su pensamiento le parece una paradoja. Parece que Dios hace las cosas al revés. Parece que Dios hace las cosas de la manera totalmente opuesta a la que el ser humano las estaría esperando. Habla de una aldea pequeña para recibir al que será Señor en Israel, al que gobernará Israel. Y sale de Belén, una pequeña aldea, no de Jerusalén.
Jerusalén está en una época de bonanza materialmente hablando. Y entonces los judíos esperarían que de ese lugar salga el Mesías. De hecho, en tiempos del Señor Jesús lo siguen esperando de una tierra o de una ciudad como la ciudad de Jerusalén. Y Dios dice, no es así. Yo hago las cosas de una manera completamente diferente. La manera divina, la manera de Dios es totalmente opuesta, repito, al pensamiento humano. Ellos esperaban un hijo de David, uno de la descendencia real de David, al anunciar la aldea de Belén. Pero no es así. Lo que Dios está diciendo es que su elección es opuesta. Es decir, Dios escoge, como nos dice la Biblia, en el Nuevo Testamento escogió a Jacob y no a Esaú. Y si ponemos en balanza el carácter y la vida de ambos, en términos estrictos, Jacob era peor persona, pero Dios determina escoger al que parecía el peor para transformarlo y hacerlo mejor. Y Dios sigue escogiendo gente de esa manera. No solo escoge a Jacob a cuestas de Esaú. Escoge a gente para que pelee con David y formen un ejército triunfador que traiga gloria a Israel. Y el ejército lo forma de la gente que viene a David en la cueva de Adulam. Es decir, de aquellos que la Biblia llama afligidos, endeudados, de aquellos que tenían amargura de espíritu. De allí Dios levanta una generación de guerreros que traen gloria a toda la nación de Israel, de tal manera que el pueblo por siglos sigue añorando, anhelando esa etapa. Pero Dios levanta el ejército de gente aparentemente insignificante. Y no solamente es el caso de Jacob, no solamente son los valientes de David en la cueva de Adulam. Dios escoge a los jornaleros de la 11ª hora, aquellos que solo trabajaron 1 hora para manifestarles su gracia y decir, estos tienen el mismo pago que los que trabajaron 12 horas. Los que trabajan 1 hora, aquellos que estaban olvidados allá y que nadie contrató, el Señor viene y los llama y les dice, no importa que hayan llegado tarde, el pago es el mismo porque la gracia de Dios se manifiesta de lo que no es, de lo que no existía. Por eso es que Dios llama a Abraham para formar a su pueblo, para que no haya jactancia en la presencia de Dios, de decir yo soy porque yo planté, porque yo hice. Dios construyó a Israel de la nada, llamando a Abraham desde Ur de los Caldeos y trayéndolo a Canaán. Pero el método de Dios, la manera de Dios es justamente esa. Como después años más tarde Pablo lo dirá, la locura de la predicación mediante la cual Dios determina salvar a los pecadores. Y lo dice en estos términos, lo necio escoge Dios para avergonzar a lo sabio, lo débil escoge Dios para avergonzar a lo fuerte, lo que no es, o como bueno, está en el pasaje así, lo vil y lo menospreciado, y lo que no es para deshacer lo que es. Porque finalmente, separados de Dios, no solo nada podemos hacer, definitivamente estamos perdidos. No solo no podemos hacer nada, sino que no somos nada y vamos rumbo a la muerte. Y Dios en su gracia decide escoger a gente insignificante, a gente menor, a gente que parece que no tiene remedio, a gente que parece que está perdida, y de allí Dios levanta para hacer cosas grandes. Por eso es que elige esa aldea de Belén y dice, eres pequeña seguramente para estar entre las tribus o los millares, o como dice aquí, las familias de Judá. Pero no es así. Mateo hará una reinterpretación del pasaje. Mateo escribe su evangelio después de que Cristo ya ha resucitado, y entonces lo entiende, porque si vemos Mateo 2.5 dice de una forma contraria a Miqueas 5.2. En Mateo dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. Mateo ya entendió que Dios trabaja de esa manera. Mateo lo entendió porque
Dios viene y en Cristo Jesús llama a un publicano considerado el ratero más despreciable, y de allí levanta a un siervo suyo, que hasta el día de hoy seguimos leyendo el anuncio de Jesucristo a través de lo que este varón escribió. Dios, repito, toma lo que no es para deshacer lo que aparentemente es. De tal manera que el verdadero rey, que el gran gobernante, el juez justo que se espera en el pueblo de Dios, no es un rey terrenal, sino un rey espiritual que vino a salvar a los pecadores. No era un reino en donde Jerusalén volvería a tener demasiada efervescencia material. No, Él viene a establecer un reino espiritual, un reino diferente, un reino distinto, donde la justicia reina, donde esa injusticia que en ese momento se ve desaparece, donde no hay esa corrupción y maldad que en el tiempo de Miqueas y de la cual él se está quejando había. Él viene para desaparecer y acabar con eso. Pero no solamente para Israel, sino para toda la humanidad. La corrupción que había, la desigualdad y toda la inmoralidad que había eran producto de la maldad del corazón de las personas. Pero el reino espiritual de Dios viene el Mesías a establecerlo para tener un reino de santidad, un reino donde Él pueda libertar a las personas del pecado. Por eso es que en el Evangelio encontramos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la forma en que Dios trabaja, escogiendo lo peor, escogiendo lo que no es. Como dice Pablo a los Corintios, para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, una promesa, o una gran promesa, mejor dicho, se cumple a la manera de Dios. Número 2, se cumple en el momento de Dios. Allí mismo en el versículo 2 dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, el rey que viene no es uno que va a nacer. Es decir, en lo humano sí nace de la dinastía de David, pero es Dios mismo encarnado. Es decir, el rey que va a nacer ya existía antes de que Israel existiera. Él formó la nación de Israel. Israel no puede atribuirse su nacimiento a sí mismos como nación. Dios tuvo que venir a aparecer y formarlos como nación. Y el rey que está a punto de nacer, repito, ya existía. Él trasciende el tiempo, el espacio, y Él ya estaba allí. El mismo Señor Jesús, discutiendo con los fariseos, les dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy, hablando de su eternidad. El punto medular del asunto es que el Mesías que viene a borrar, a irrumpir, para quitar el pecado que existe, a borrarlo de una forma definitiva, como lo va a decir el capítulo 7 de Miqueas. Ese rey, y repito, ya existía. Es el rey que conocía lo que fue antes. Dicho de una manera más clara, es aquel que no fue sorprendido por la caída de Adán. Es aquel que sabía, incluso antes de que el ser humano fuese puesto en la tierra, que el ser humano iba a fallar y que habría necesidad de redimirlo. Y dice aquí entonces, nuevamente leo el versículo 2: y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y el pecado en el huerto del Edén no sorprende a Dios. Hay gente que piensa que el plan de redención fue un plan B. Es decir, que el ser humano fue puesto allí y que Dios fue sorprendido por la falla de él, porque Dios no esperaba que Adán fallara. No es así. El plan de redención es antes incluso de la creación.
De hecho, es una discusión teológica. ¿Qué fue primero, la creación o la redención? Fue la redención. Definitivamente, cuando lo vemos a la luz de la Biblia, fue primero la redención. El plan redentor de Jesucristo o de Dios en Jesucristo no es un plan B. Él lo tenía programado en cuanto el hombre cae. Entonces se anuncia desde Génesis 3:15 lo que había de ocurrir. No es Miqueas el primero que lo anuncia. Desde Génesis y por todo el Antiguo Testamento están anunciadas una vez tras otra las profecías del advenimiento del Señor Jesucristo. Y por eso es que David se atreve a decir: mi embrión vieron tus ojos. Por eso es que él se atreve a decir: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Por eso es que Dios le dice a Jeremías: yo te di por profeta a las naciones desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pablo a los Efesios les dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, porque el plan de Dios es eterno. Desde antes de que la humanidad sea puesta en esta tierra, el plan ya estaba trazado. Su salida es, dice aquí, desde el principio. Desde los días de la eternidad, Él tenía planeado que nosotros pudiéramos ser suyos. Dicho de una manera más clara, Él nos tiene o nos tenía ya en la mira desde antes de nacer. Desde antes siquiera que se supiera que pudiéramos llegar a existir, Dios ya nos tenía en la mira de su amor, en la mira de su gracia, en la mira de su misericordia, en la mira de su bondad. Desde la eternidad, Él ya nos esperaba con los brazos abiertos de amor para darnos esa acogida como hijos suyos y tomarnos para sí y ser pueblo santo y ser pueblo suyo. El Eterno irrumpe en el tiempo. El Eterno irrumpe en el tiempo y viene y se mezcla con los esclavos del tiempo, siendo Él el Señor del tiempo. Él ya siempre había estado esperando. Por eso es que en Jeremías dice: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Así que si tú nunca has escuchado que Dios te amó, déjame decirte que la Biblia dice que Él te amó desde antes de que tú nacieras, desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno. Y si la promesa es grande, es porque se cumple a la manera de Dios, pero se cumple en el momento de Dios. Después de que Miqueas pronuncia esto, pasarán 700 años para la llegada, pero no hay plazo que no se cumpla. Y Dios sigue con sus brazos de amor desde ese tiempo hasta el día de hoy, esperando por ti, esperando a este momento preciso para que tú vengas y te refugies en Él, para que tú vengas y entregues tu vida y todo tu ser a Él y le reconozcas como Señor de tu ser, como Salvador de tu vida. Para ese tiempo, o para este tiempo, mejor dicho, Dios preparó todo desde la eternidad. Una gran promesa se cumple a la manera de Dios. Número 2, se cumple en el momento de Dios. Y número 3 y último, se cumple con el método de Dios. Dicen los versículos 3 y 4, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y entonces vemos aquí, en estos versículos, que Dios había preparado una forma distinta de hacer las cosas, y entonces tiene un método que va a funcionar. Es decir, hay un procedimiento que Dios utiliza y que tiene una finalidad, y esta finalidad será cumplida de manera total, tal y como Él la ha planeado.
El gobierno en el tiempo de Miqueas hace que Miqueas presente una protesta y diga: solamente gobiernan para beneficiarse, solamente profetizan para beneficiarse, son sacerdotes para beneficiarse, son gobernantes para beneficiarse a sí mismos, son jueces para vivir del soborno y del cohecho. Pero viene un rey justo que traerá una era diferente. Viene un rey completamente distinto que va a erradicar por completo todo eso que se ve en Israel hasta ese momento. Y llega el Mesías y viene trayendo cosas que menciona en este caso el versículo 4 y dice: Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y hay dos cosas. La última parte del versículo 4 y la primera frase del versículo 5 dice: y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Trae seguridad y trae paz. Él viene para mostrarse como un rey espiritual. El problema con el judaísmo es que esperaba, repito, un Mesías político, un rey que viniera con su ejército en el tiempo del Señor Jesús a derrocar a los romanos, cosa que no ocurre. El mismo Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Es decir, Él no era un rey que proviniera de este mundo como ellos lo esperaban. Él es un rey eterno, es decir, su reino es universal. Él no es rey solamente de una porción del universo, Él es rey de todo el universo. Y Él vino siendo ya rey, y vino a reinar, y vino a establecer su reino, ese reino espiritual al que nosotros hoy en día podemos pertenecer también, al entrar en el nuevo pacto que Él ha hecho. Y esa promesa para Israel en este tiempo en que Miqueas profetiza trasciende, como ya lo mencioné, al tiempo, trasciende a las personas, y no solamente es para el Israel del antiguo pacto, sino viene a ser también para el Israel del nuevo pacto, es decir, para toda la iglesia, o para todos aquellos que quieren venir a Jesucristo. Para todo el mundo la oportunidad, la puerta está abierta de integrarse a ese reino de seguridad y paz. Por eso es que Isaías dice: y su nombre será Príncipe de Paz. En Él podemos entonces estar seguros, y todo aquel que cree en Él entonces viene a ser transformado, y aquel que cree en Jesucristo viene a ser un creyente seguro en medio de un mundo lleno de inseguridad. Viene a ser un creyente que puede experimentar la paz en medio de un mundo plagado de conflictos. Eso es lo que Él espera. Su reino abarca a toda la humanidad, no solo a una población étnica, como lo era en Jerusalén o Israel, abarcando el territorio de las 12 tribus. Viene a ser una apertura, viene a ser una puerta abierta para todo el mundo, y todos en Cristo Jesús, en el Mesías anunciado el día de hoy, podemos experimentar esa paz y esa seguridad que solamente Jesucristo nos puede dar. Y eso es lo que Dios se propuso. Y por medio de ese rey, que fue más allá de pensar en una simple población, sino que pensó y en su corazón tuvo a toda la humanidad, viene a establecer un reino espiritual, repito, que es un reino de seguridad y un reino de paz. Y en Cristo Jesús podemos experimentar eso. En Cristo Jesús podemos ser los receptores y podemos ser parte de ese reino. Escuché a un anciano que se despedía, viajaba muy seguido, y cada que iba a viajar a otro país se despedía de su familia y de las personas que quería, y les decía: no sé si este sea mi último viaje. Y se despedía como si lo fuera, y regresaba constantemente. Y entonces un día él dijo: me despido de ustedes por si no regreso de este viaje, porque los viajes en esta tierra nunca son seguros. Podemos salir, pero no hay la certeza de regresar.
Pero hay algo que quiero decirles. Hay un viaje, que si no salgo de este viaje, hay uno distinto, un viaje eterno, en el cual sí me siento seguro. Y si no los veo al regreso de este viaje porque no es seguro, hay uno que sí lo es, y ese entonces me deja con la certidumbre de decirles: allá nos volveremos a ver. No sé si los vuelva a ver aquí, pero seguramente esa es la seguridad que tengo. Nos volveremos a reunir. Si aquí en la tierra no nos reunimos, nos reuniremos en la presencia del Señor. Allí nos aguarda una reunión, una gran reunión donde volveremos a estar juntos por la eternidad. Esa es la seguridad que en Cristo Jesús se nos ofrece. Esa es la seguridad que se obtiene al creer en el Rey prometido, en el Mesías prometido, en el ungido del Señor, en aquel que quiere gobernar tu vida. No era un nuevo gobernante que iba a libertar a una nación del yugo de otra nación. Era un gobernante espiritual que quiere ser el Señor de tu vida y que venía a libertar a las personas del yugo, de la esclavitud, del pecado, de la corrupción y de toda la maldad. Porque Él busca un reino universal, un reino que incluye a todas las personas. Esa es la promesa que Él hizo. Esa es la promesa que se cumplió de una manera grande. Por eso es que digo, una gran promesa. Número 1, se cumple a la manera de Dios. Número 2, se cumple en el momento de Dios. Y número 3, se cumple con el método de Dios. Lo hizo perfecto. Y el día de hoy basta creer en que ese Mesías no era solamente, repito, para una región étnica. Era para toda la humanidad. Y el prometido ha venido. Emmanuel, Dios con nosotros. O como dijo en palabras del evangelista Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es tiempo, es el momento el día de hoy. Si estás lejos, vuélvete a Él. Si nunca antes habías conocido, si nunca antes habías escuchado de Él, es tiempo de venir a Él y caminar con Él y dejar que sea el Señor de tu vida, que sea el Rey de tu vida, que sea el que gobierna, que sea Él quien te deje experimentar ese reino de seguridad y ese reino de paz. Tengamos una palabra de oración y encomendemos a Él nuestra vida. El Mesías prometido vino. Y hoy mismo tenemos la posibilidad de caminar con Él, de estar junto a Él, simplemente por la fe en Jesucristo. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra escrita y gracias por esa gran promesa que hiciste en un momento determinado y que siglos después se cumplió en Cristo Jesús, y que al haberse consumado esa promesa, el día de hoy nosotros podemos disfrutar de los beneficios que conlleva el conocer la promesa. Gracias, bendito Dios, porque hoy podemos disfrutar de tu presencia. No hay razón para vivir separados de ti. Podemos estar cerca de ti. Tenemos acceso al trono de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias porque siendo lo que fuimos, lo vil y menospreciado, nos escogiste. En tu elección fuimos incluidos para ser parte de tu pueblo. Gracias porque desde la eternidad, desde antes de los tiempos, nos amaste. Nos amaste y tu misericordia se prolonga, y el día de hoy seguimos disfrutando de ella porque se renueva cada mañana. Y desde aquel tiempo hasta hoy la gente que cree puede seguir recibiendo el señorío de ese Rey perfecto que trae justicia, paz y seguridad. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque en ti podemos tener la certeza de una reunión con aquellos que no estaban seguros aquí,
y aún nosotros mismos no estando 100% seguros en términos humanos, tenemos la certeza de que en Cristo Jesús sí hay seguridad y que tarde o temprano nos reuniremos con aquellos que han partido ya de este mundo y que la vida eterna prometida es un hecho, es una realidad que ya estamos experimentando, que ya estamos viviendo. Gracias por todo lo que en Cristo Jesús trajiste a la humanidad, Señor. Gracias porque hace más de 2000 años, en aquella pequeña aldea llamada Belén, se consumó la promesa hecha por este profeta llamado Miqueas. Te adoramos en esta hora, te exaltamos con todo nuestro corazón y damos gloria a tu santo, bendito y poderoso nombre. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente semana bajo la bendición y el cuidado del Señor.